Gloria a Dios, hermanos. Vamos a darle palmas de alabanza al que se las merece, al único digno de alabanza y de adoración en nuestras vidas, que aún en este lugar. Levántate, ponte en pie. Estás sobre la presencia, estás ante la presencia del gran Rey de Reyes y Señor de los Señores. Sostén esas palmas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios desde hoy para siempre. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con el mensaje que he traído para esta hora de la mañana, el cual hemos titulado El propósito de la redención en Cristo. Hoy es la cuarta parte y última de este precioso y maravilloso mensaje, que nos habla de salvación, nos habla de redención, de rescate, de justificación. Bueno, en fin, todo lo que engloba el propósito eterno de Dios que se ha propuesto en su corazón para con el hombre, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Venimos ante tu presencia en esta hora de la mañana, Señor, y estamos aquí reunidos para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, para proclamar que solo tú eres el Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, la alabanza, el imperio y la magnificencia. Solo tú eres el más grande en este lugar. Tú eres la persona más importante en este lugar. Y te pedimos que por tu presencia, por tu Espíritu Santo, te manifiestes en este lugar y te muevas con libertad, Señor. Aún como dice tu bendita palabra en Hechos capítulo 16, 14, cuando aquella mujer Lidia que vendía púrpura, Señor, en aquella ciudad de Tiatira, Señor, ella, número uno, te estaba adorando, Señor. Era una mujer fiel allí en esa ciudad, Señor. Y también estaba oyendo cuando tu siervo Pablo predicaba, Señor. Y tú propusiste en el corazón de ella que ella escuchara tu bendita palabra. Tú dices que tú abriste el corazón de esta señora Lidia, Señor, para que ella, Padre, estuviese atenta a lo que Pablo decía, Señor. Y yo oro para que tú, a través de tu Espíritu Santo, fijes la atención de tu pueblo, Señor, y estén atentos a lo que tú quieres hablar en esta hora de la mañana, Señor. Atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, y reprendemos toda maquinación del enemigo, Señor. Oramos donde aún dice tu palabra, Señor, en Romanos, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y creemos, Señor, que está escrito en Romanos capítulo 8, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor. Y porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Gracias, bendito Dios, por tu eterna palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pido que me unjas con aceite fresco. Dame inteligencia y sabiduría para predicar tu palabra con denuedo, con autoridad, Señor, bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Unge mis labios, unge mi garganta y unge mi voz para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Y mientras predico tu palabra, confirma, Señor, este mensaje con liberación, con sanidad, con milagros, con señales, con proezas. Liberta al cautivo, Señor. Da vista al ciego, Señor. Aún haz que el sordo pueda oír, Señor, tanto física como espiritualmente, Señor. Y aún haz que el paralítico se levante, Señor, en el nombre poderoso que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Honduras, en España, en Israel, en Estados Unidos, en Venezuela, todos los hermanos que escuchan, aún aquí en Colombia, bendito es el nombre de Cristo. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Saludamos también a todos los hermanos que nos visitan hoy, los que han venido, bienvenidos. Y también a todos los que no pudieron venir. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Vendidos al pecado, dice el primer punto que vamos a tocar hoy. Propósito de la redención en Cristo es el mensaje que he traído para esta hora de la mañana. Vamos a hablar unos puntos importantes. Vamos a empezar con 4.
La condición del hombre que está separado de Dios es que el hombre está vendido al pecado, es preso del pecado. Amén. Y por tanto siervo del diablo. Porque el que hace pecado, dice la Biblia, que es esclavo del pecado. El diablo, mi hermano, tiene esclavizado al mundo, sea en la mentira, sea en el engaño, sea en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la mentira, en fin, en tanto pecado que te puedas imaginar. El diablo tiene esclavizado al hombre. Así como en Egipto, Faraón, que representa al diablo, tenía esclavizado al pueblo de Israel, que representa a los hijos de Dios. ¿En dónde estaban esclavizados? ¿En qué región? En Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. Y es lo que el mundo te ofrece. A puerta ancha, la puerta espaciosa, el camino amplio y espacioso. Es lo que el mundo constantemente te está ofreciendo. Pero muchos dirán, seguir a Cristo es difícil. Claro que sí, es difícil, porque solamente el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra en Mateo capítulo 24. En un camino amplio, la gente puede sortear los obstáculos. Puede decir, me meto por aquí esquivo este obstáculo, me meto por allá, por acá no, y puede sortear los obstáculos. Una vida fácil. Pero en un camino estrecho es difícil. Es más fácil tropezar, es más fácil caer. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 13, vuelvo a repetir lo que dije hace 8 días. Jesús invita a que entremos por esa puerta, y esa puerta es Él. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. ¿Cuántos dicen amén? Y Él también dice en Mateo 11, 28, venid a mí. En una canción cantábamos hoy, ven, es hora de adorarte, ¿verdad? Ven, es hora de alabarte. Cantamos esa canción ahora hermosa, ven. Necesitamos invitar al que está afuera, el que no ha venido a Cristo, el que quizás no se ha consagrado, el que está atado por el diablo, que venga a Cristo, que experimente el amor de Dios, que experimente la libertad que ofrece Cristo, que experimente el amor que ofrece Cristo, la salvación y todos los beneficios que el plan redentor de Cristo otorga al hombre. Y en Mateo capítulo 7, 13, Jesús una vez más invita al hombre y dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Cristo. Entrad por la puerta estrecha. Él también dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Todo el tiempo el Señor está invitando. Por eso estamos aquí. Quizás alguien te invitó. A mí hace 26 años me invitaron a un servicio cristiano. Dije, bueno, yo voy, pero sin ningún compromiso. Yo soy católico, apostólico, melancólico, diabólico, alcohólico y re malo. Y me inculcaron esto y moriré siendo católico, apostólico, melancólico, diabólico, alcohólico y re malo. Pues si seguía con ese pensamiento, me iba a ir para el infierno, porque la religión no salva. El que salva es Cristo. Si la religión salvara, Él diría, vaya a cualquier religión, ve a Buda, ve a Mahoma, son puertas. Ve al catolicismo, a los testigos de Jehová, a los mormones. No, Él dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados. Él dice, entrad por aquella puerta estrecha que soy yo. Él es la puerta. Jesús es la puerta estrecha. Y Él dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Ahora Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces dice que espacioso es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Al infierno, a la perdición. Y dice, y muchos, digan todos conmigo, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
¿Y qué más dice? Poco. Digan todos conmigo, pocos. Pocos son los que la hallan. Bendito es el nombre de Cristo, que algún día nos predicaron del evangelio de vuestra salvación. Algún día nos predicaron que la salida era Cristo, que la solución era Cristo, que la respuesta era Cristo, y es Cristo. Y por eso tú y yo hoy estamos aquí, alabando a un Dios vivo, real y verdadero. Démosle gloria a Dios por ese día de nuestra salvación. Ese día que por la gracia de Dios fuimos alcanzados para salvación. Bendito es el nombre de Cristo. Porque nuestra condición, amado hermano, sin haber venido a Cristo, estando confiando en las obras, habiendo confiado en nuestra religión, en nuestras justicias humanas, nuestra condición es que estábamos vendidos al pecado y por tanto muertos para Dios. Efesios 2:8 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, dice claramente el apóstol Pablo a la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y en el verso 8 es cuando se manifiesta esa gracia de Dios al ver la condición caída del hombre. Para que el hombre no se justifique por sus medios, por sus obras, sino para que el hombre se goce y se deleite en la gracia de Dios y busque la gracia de Dios. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en delitos y pecados, como dice el verso 1, Él nos dio a nosotros. Él, o sea, Cristo Jesús, nos dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos. Si tú no has venido a Cristo y te estás fiando de tu religión, de tus buenas obras, estás muerto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si tiene la Biblia católica, léala también, que dice exactamente igual. Es la misma palabra: cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Si tiene la Biblia de los testigos de Jehová, échala al tacho, a la basura. Eso no sirve para nada. Eso es palabra adulterada. Eso no sirve para nada. Pero si es la Biblia cristiana o la Biblia católica, sirve. Lástima que ellos no la lean. Pero dice en ambas palabras, la versión católica, que es muy clara, y la versión Reina Valera 1960, y todas las versiones cristianas, dice que Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda. Amén. El espíritu, el diablo es un espíritu, hermano, un espíritu de maldad que no te ama ni cinco. Quiere verte, sí, pero muerto, destruido. Quiere destruir tu hogar, tu familia. Quiere atraparte en la droga, en la drogadicción, en el adulterio, para mandarte al infierno. Entonces el que sigue la corriente de este mundo, ¿va a dónde? Rumbo a perdición. Y está entrando, ¿por qué? Por la puerta amplia y espaciosa. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hay hijos, mis hermanos, de desobediencia, versículo 2, pero también hay hijos, que son los mismos, de la ira de Dios, los que continúan en su desobediencia, los que continúan creyéndole al diablo y no creyéndole a Dios. Son hijos de perdición. Los que son necios, que son duros para salvar, que no les entra el evangelio ni a palo, que rechazan constantemente la palabra de Dios, son hijos de la ira de Dios, porque ellos se deleitan en la voluntad de la carne y de los pensamientos, no en la voluntad de Dios. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos, vuelvo a repetir, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La paga del pecado es muerte. El salario por servir al diablo
y al pecado y a la carne es la muerte. Es la exclusión, la separación eterna entre un Dios santo y el hombre, que decidió durante toda su vida vivir a su manera, vivir su vida y creer en Dios a su manera. Amén. Esa es la paga del pecado, es la muerte, la separación eterna entre Dios y el hombre. ¿Y dónde cumple esa condena el hombre que se rebela contra Dios? En el infierno. Dios es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en vuestros pecados, nos dio vida. Oiga, esto es importante, hermano. Qué noticia tan hermosa. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Nosotros merecemos la condenación eterna, merecemos el infierno, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y juntamente con Él, dice el versículo 6, Dios el Padre, juntamente con su Hijo Jesucristo, juntamente con Él, en el momento que nos arrepentimos y creemos el Evangelio, juntamente con Cristo, el Padre nos resucita y nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea que la posición de todo creyente convertido a Cristo, nacido de nuevo, son los lugares celestiales. Por eso Él dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Apunte la cita, Lucas capítulo 10, verso 19. Y en Mateo capítulo 28 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Entonces nuestra posición de autoridad es los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, y no es por las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Aquí lo dice claramente, no es por obras, es por gracia, mediante la fe del creyente, depositada en aquel que murió en la cruz. Porque hemos sido creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuánto dicen amén? El hombre caído, mis hermanos, no pertenece a Dios, pertenece al diablo y pertenece a la muerte, al ángel caído de la muerte. Su estado se describe en las siguientes palabras del apóstol Pablo, cuando en Romanos capítulo 7, 14 el apóstol Pablo reconoce su condición y dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Si eso lo decía el apóstol Pablo, ¿qué más podemos decir nosotros? Él fue confrontado entre la gracia y la ley de Dios y dijo: no, pues yo soy carnal, vendido al pecado. Porque yo no conociera el pecado si la ley dijere: no adulterarás, no fornicarás. Por eso conocí el pecado. Y cuando conocí la ley, entonces morí. Y dice: yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Recuerdan a Esaú, el hermano de Israel? O Jacob, ¿recuerdan? Antes de que se llamara Israel, Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac. ¿Recuerdan que ya estaba ancianito, cieguito? Esaú vendió su primogenitura por una porción de potaje. Él vendió su primogenitura. Asimismo, el pobre pecador vende su alma al diablo por una porción de carne, por deleitar la carne, por hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por esta misma, la carne, el diablo tenta al hombre. Y a veces el hombre entregado cae y vende su salvación, se la entrega al diablo, porque fue tentado por el diablo. Es algo similar a lo que le pasó a Esaú. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por un estofado, un plato, un guisado de lentejas.
Él quería recibir la bendición porque la bendición era para el mayor, para Isaac, no para Esaú. Al ser el hombre vendido por el pecado, al ser el hombre vendido al pecado más bien, el hombre se encuentra en un estado que no tiene salida, ¿no? Está sin recursos. La ley sella su condición porque muestra que ya no hay vida. Es decir, está en condición de muerte espiritual. Eso dice la ley. Y no hay vida que le agrada a Dios por más que este pecador se esfuerce. Ahora, él está condenado a vivir en el mundo sin vida espiritual, sin Dios, miserable, desamparado y sin Dios a menos que aplique la sangre a través del arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo en su vida, para que así Dios lo redima, para que así Dios lo pueda redimir de la muerte espiritual. Si el hombre no viene a Cristo, el hombre no se puede salvar por sí mismo. Puede haber sido durante toda su vida un buen padre, un buen esposo, un buen vecino. Puede haber hecho las miles de obras, ayudando a los pobres, haciendo tanta cosa, tener principios, ser un hombre honesto, correcto. Pero si esa persona se muere, no habiendo reconciliado su alma con Dios, o no habiéndose puesto a cuentas con Dios, esa persona por buena no se salva. Al cielo no entran los buenos, al cielo entran los santos. Y ahí lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. No es por obras, porque si fuese por obras, ¿para qué entonces Jesús fue a la cruz? Sufrió el oprobio, sufrió el menosprecio, sufrió los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, la corona de espinas, sus 39 latigazos que le dieron, donde su carne se abría y aún sus costillas quedaban expuestas. ¿Para qué entonces Jesús tuvo que ir y pagar ese precio tan cruel y tan devastador en esa cruz? Si yo, siendo buena persona, me puedo salvar, sería como ridículo, ¿verdad? No tendría sentido el sacrificio de Cristo en la cruz. Si yo, siendo buena persona, me puedo salvar. Entonces, creer que somos salvos mediante las obras es decirle a Dios: no necesito de lo que tu hijo hizo en la cruz hace 2020 años por mí, porque yo, siendo buen padre, buen esposo, creyendo en Dios a mi manera, me puedo salvar. Sería absurdo, ¿verdad? Amén. Por eso es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Tito dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Leámoslo. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres, verso 5, por favor, subráyelo, que no quede sin subrayar en su Biblia. Verso 5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en todos vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Así que no es por obras, es por gracia, mediante la fe del creyente puesta en ese sacrificio que ocurrió hace 2020 años. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo punto: la sangre de Jesucristo es el precio por nuestro rescate. La palabra redención, de hecho, significa rescatar. Eso significa redención. O sea, Cristo nos rescató de las garras del diablo, derramando su sangre hace 2020 años en esa cruz del Calvario. El rescate es lo que uno paga por recobrar o por redimir algo. Al hombre le resulta imposible rescatarse a sí mismo de la muerte espiritual. El hombre es incapaz de revertir la condición espiritual y la herencia que nos dejó Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. El hombre es imposible de salvarse a sí mismo, es incapaz. Pues solamente la vida puede conquistar la muerte. ¿Y quién fue el que resucitó? Jesús.
Él resucitó y venció la muerte, la exhibió públicamente y triunfó allí en la cruz sobre todos los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, y sobre el mismo Satanás. Al diablo le quitó las llaves del imperio de la muerte. Él dijo: a partir de ahora yo decido quién vive y quién muere. Porque toda la gente se moría en la antigüedad y eran llevados al infierno, excepto la gente justa, la gente que temía a Dios y hacía lo recto delante de Dios. Eran llevados a un seno de Abraham, que quedaba también en el subsuelo de la tierra. Pero más abajo, en el núcleo, en la endósfera, allí estaba el Seol, y está todavía. Ahí fue donde Jesús murió y resucitó y descendió a los infiernos, a ese lugar, al infierno. ¿Y estuvo cuántos días? 3 días y 3 noches. Por eso el mismo infierno ni siquiera lo pudo contener, porque Él es vida. Y Él dijo: tengo poder para entregar mi vida, pero también tengo poder para volverla a tomar. Esto lo aprendí ¿de quién? De mi Padre. La misma muerte no lo pudo contener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde el hombre puede encontrar una nueva vida? El hombre no tiene que conquistarla por sí mismo, porque es incapaz. Y de hecho no tiene con qué conquistar la muerte para realizar su redención. Su única esperanza es que Dios mismo lo provea. Y de hecho, ya Dios lo hizo. Dios envió para eso a Jesucristo, al Hijo de Dios, para recuperar lo que se había perdido. Y lo dice constantemente Jesús en los evangelios, en Mateo capítulo 10, versículo 6. Mateo capítulo 10, verso 6. Dice desde el 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Rechazó a Jesús. Fue lo primero que hizo Israel, los judíos. Por eso dice: a lo suyo vino, a su pueblo Israel, y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Mas a todos los que creen, Juan 1:12, a los que creen, a todos los que creen, Dios les dio potestad. Pero dice: a los que creen en su nombre, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos convertimos en hijos de Dios cuando venimos a Él, cuando lo recibimos, lo aceptamos como Señor y Salvador personal. Amén. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Cristo, nuestro Redentor, ofreció su propia sangre para comprarnos de nuevo para sí. Como Cristo mismo dijo: he venido para dar mi vida por el rescate de muchos. Véase Mateo capítulo 20, versículo 28. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. No dice por toda la humanidad, aunque Él murió por toda la humanidad. Pero Él de antemano sabe y sabía que no todos vendrían a Él, que muchos iban a preferir entrar por la puerta amplia y el camino espacioso, y no por el camino estrecho. Por eso dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. El apóstol Pedro nos dice que somos redimidos no con cosas corruptibles como plata o como el oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Véase primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Y también el apóstol Pablo añade su testimonio diciendo: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, el que salva es Cristo. Y la gente le ruega y le pide a María. Creamos en María, sí, pero como una sierva de Dios, una mujer santa. Y ojalá todas las mujeres en el mundo siguieran su ejemplo. Una mujer virtuosa,
una mujer con el corazón para con Dios, está en el cielo, es salva, es un instrumento de Dios, pero que ruega e interceda, en ninguna parte de la Biblia lo dice. Quien salva es Cristo, mi hermano. Quien intercede es Cristo. Por eso está a la diestra del Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros, como lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 26. Puede leerlo, ahí lo encuentran. Ahí lo dice, en Hebreos capítulo 7. Le voy a dar la cita para que quede bien apuntado. ¿Quién es el que intercede? Cristo. Apúntese Hebreos capítulo 7, 22 al 26, al 27. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por él, no por María, ni por Pedro, ni por Juan, a todos los que por Cristo se acercan a Dios, porque Jesús es el camino. Él dijo: yo soy el camino. Él es el camino al Padre, es la fuente de salvación. Amén. Es el intercesor ante el Padre. Amén. Y dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo ¿qué? Siempre para interceder por ellos. Cristo es el que intercede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 25. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Bendito es el nombre de Cristo. Así que en 1 Timoteo capítulo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él se entregó por todos, murió por toda la humanidad, pero no todos van a venir a Él. La gente, muchos no van a abandonar su creencia religiosa. Muchos no van a abandonar sus justicias humanas. Pero aquel que renuncia a la religión y acepta a Cristo y se humilla y cree en lo que Cristo hizo en la cruz, ese está contado entre los pocos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sangre de Jesucristo, mis hermanos, nos redime de la muerte espiritual. La sangre de Cristo es el antídoto por excelencia contra el pecado. Yo recuerdo en Deuteronomio y en Éxodo también lo dice, cuando el pueblo de Israel en medio del desierto murmuró contra Dios y contra Moisés, como castigo Dios envió serpientes ardientes, es decir, venenosas, que mordieran a los hebreos por murmurar contra Dios y contra su siervo Moisés. Entonces muchos murieron por causa de esta murmuración, porque venían serpientes o víboras venenosas y los picaban, lo mordían, más bien lo mordían, y mucha mortandad había en el pueblo de Israel. Y el pueblo le dice a Moisés: ayúdanos, ruega a Dios para que nos salve, nos mande solución al respecto. Y Dios le dice a Moisés: levanta un asta y ponle en alto, un asta de una serpiente, para que todo aquel que mirare el asta o la serpiente levantada sea salvo. Y verdad, así muchos se salvaron. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, a ver, recuerdo el versículo. Juan capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Cristo fue levantado en una cruz de madera entre la tierra y el cielo, y Él abrió sus brazos extendidos, ofreciendo salvación para toda la humanidad, diciendo a través de ese sacrificio: venid a mí, entrad por la puerta estrecha. Así como Moisés levantó la serpiente en medio del desierto como antídoto para que muchos se salvasen de la mordida de esas serpientes ardientes, dice el apóstol Juan: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto lo habló Jesús. Son palabras de Jesús relatadas por el apóstol Juan. Juan se acordó en la ley y dijo: sí, en Números capítulo 21 decía esto.
No es Éxodo ni Deuteronomio, es Números 21, ya me acordé. Ahí Dios levantó esta serpiente para que todo el pueblo de Israel, que estaba en condición de muerte física, mirara el asta de la serpiente que Moisés levantó por orden de Dios y vivieran. Y dijo: asimismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que cuando tú estás en condición de pecado y tú levantas tu mirada a Cristo y miras la obra de la cruz, allí tú eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Allí tú eres salvo del antídoto, de la condición, perdón, del pecado. Así que el antídoto contra el pecado y contra la condición de muerte espiritual del hombre es la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale palma de alabanza al que vive. Así, amado hermano, que la sangre de Jesucristo nos redime de la muerte espiritual cuando nosotros aceptamos ese sacrificio. Sin tomar la sangre de Jesucristo, seguimos bajo la opresión del maligno y seguimos bajo la cautividad y la condición de muerte espiritual. Número 3. El Espíritu Santo, que Dios ha enviado a todo creyente, recién nace de nuevo y recién se convierte. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Aunque Cristo ha pagado el precio de nuestra redención, estaremos libertados del cuerpo hasta que lleguemos a la gloria. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como evidencia de que nos ha redimido para siempre. Nos ha dado de sí mismo para mostrarnos que en verdad pertenecemos a Él. ¿Tú has visto la Coca-Cola? ¿A cuánto le gusta la Coca-Cola? Bueno, a muchos, ¿sí o no? La Coca-Cola tiene como una cosita redonda y dice R, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Marca registrada. O sea que la Coca-Cola pertenece a una compañía que se llama Company Coca-Cola, algo así. O sea, nadie puede adulterarla, aunque traten por ahí, pero no, Coca-Cola es Coca-Cola, marca registrada. Y cualquier producto que saquen trae su sello, ¿no? Su marca registrada. Así mismo, cuando tú vienes a Cristo, Dios te sella en el corazón. Amén. Hijo mío, y conoce al Señor a los que son suyos, porque Dios ha puesto su sello en cada creyente. ¿Pertenecemos a quién? A Cristo, porque Él nos compró con precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y en Corintios, a ver, recuerdo, Corintios, ya les digo, me estoy acordando de un versículo importantísimo, pero está en Corintios y está en Efesios. Gloria a Dios. 2 Corintios 1:21. Y ahora vamos para Efesios. 2 Corintios 1:21 creo que es, y 22. Sí, ese. Sí, aquí está. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Verso 22, aquí quería llegar. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. O sea que si tú has venido a Cristo y saliste del engaño del diablo o de la religión que te engañaba y te tenía cautivo en una religión falsa que no salva, y tú llegaste a Cristo arrepentido de la idolatría, del pecado, del adulterio, de la fornicación y del engaño, cuando tú vienes a Cristo, es ahí cuando recién Dios te sella en el corazón. Cuando naces de nuevo, Dios pone su sello dentro de ti. Por eso Jesús dijo en su primer mensaje de Marcos capítulo 1:15: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces rezamos y repetimos un Padre Nuestro, y repetidera, y el curita te manda 10 o 100 Padre Nuestro, repítelo, y el católico repite y no pasa nada. Nunca el reino de Dios viene a su corazón, porque el reino de Dios no viene por repetir, sino por arrepentir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, y el católico sigue haciendo la suya. ¿Sí o no? Entonces es
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando tú vienes a Cristo, ya te van a hacer. Cuando ese reino espiritual entra en tu vida, y es un reino espiritual porque el que gobierna a partir de ese momento, cuando tú te arrepientas, es el Rey. Amén. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén. Entonces el mismo Espíritu que te ha sellado y que le ha enviado a tu vida, Él te lleva a buscar de bienes espirituales. Por eso es importante nacer de nuevo. Dios no quiere religiosos, Dios quiere espirituales, hijos espirituales. Amén. Nacidos de nuevo. Amén. Que amen lo espiritual, que amen la ley. Amén. Cuán dulces son, decía el salmista, a mi ser tus palabras. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, ¿sí o no? Y hasta Juan Carlos Alvarado lo canta en una canción. Tu palabra creo que se llama. Cuán dulces son a mi ser tus palabras. Pero cuando estamos en pecado, la predicación golpea, martilla, pega, nos ofende. Nos sentimos agredidos, insultados. Claro, porque la palabra es como martillo que quebranta el corazón de piedra. Pero cuando ya hemos caminado con Dios y la palabra ha trabajado en nosotros y el Espíritu Santo ha sacado lo que no es de Cristo del corazón, entonces la palabra, cuando estamos bien con Dios, se vuelve tan dulce como la miel. Amén. Por eso dice, cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Salmos capítulo 119. Ahí está. Vamos a ver la cita. Creo que es verso 103 por esos lados. Me ayudan por favor si me he equivocado, porque tampoco me las sé todas. Salmos capítulo 119, versículo 103. Sí, aquí es. Menos de que predica aquí es el Espíritu Santo. Yo solamente soy un vaso, un instrumento. Por eso el Espíritu dice, y aún Jesús dijo, yo os recordaré todo lo que os he dicho. ¿Cuántos dicen amén? Así que no temas de predicar de Cristo, no temas de testificar de Cristo, porque dice el Señor, yo os daré palabra necesaria, la cual no podrán resistir. Y no os preocupéis por lo que habráis de decir en vuestra defensa. Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. A mí no me crean, créanle al que habla a través de mí. Y cuando tú prediques, no eres tú, es el Espíritu Santo que está usando tus labios y tu garganta y tu voz. Amén. Salmos capítulo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y eso le pasó también al profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 3, versículo 3, me acabo de acordar. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Cuando el rollo de la palabra de Dios era amargo al principio, y después que el profeta Ezequiel ingiere la palabra de Dios, se vuelve dulce como la miel. Amén. Ezequiel capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Este es el rollo que tú debes de comer, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimenta tu vientre espiritual con este rollo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Josué capítulo 1, 7, 8. Por eso lo buscan. Ezequiel capítulo 3, versículo 3 dice, y me dijo, o sea, Dios le habla al profeta Ezequiel, porque Dios habla a sus siervos. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Y este rollo hoy te lo está dando Dios a ti. Amén. Y en toda librería cristiana vas a encontrar este rollo. En cualquier papelería o librería cristiana o tienda cristiana, ahí vas a encontrar este rollo. Amén. Pero muchos prefieren tenerlo abierto, lleno de polvo, en un atril lleno de polvo, en el Salmo 23 como un agüero, o en el Salmo 91. Eso no sirve para nada. O comprar otras cosas, pero no la palabra. Dice
Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice el profeta: y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que yo os hablo, dijo el maestro, son vida y son espíritu. La carne para nada aprovecha. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú te alimentas de la palabra, estás llenándote del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Efesios capítulo 1, 13, 14 dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Más claro no canta un gallo. El Espíritu Santo es pues las arras de nuestra herencia. Es el sello de Dios en el corazón del creyente. ¿Cuántos dicen amén? El judío tiene que circuncidarse para decir: estoy bajo pacto. Pero la circuncisión hoy día para el creyente, para la iglesia, no es hecha en el prepucio, sino en el corazón. Efesios 1, 13, 14 dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuarto punto: la redención, mis hermanos, es para todos. Una de las verdades más bellas de la redención de Dios es que la misma es para todos los pueblos, en toda nación, en toda religión, en toda región y en todo tiempo. Si alguno que conoce el plan de Dios no se salva, no es culpa de Dios, es su propia culpa. Dios proveyó la redención eterna para toda persona, en todo lugar y en toda región y pueblo del mundo. En toda parte hasta el día de hoy se ha escuchado acerca de Cristo, de que Cristo salva. Por eso el profeta Habacuc dice que Jesús es el deseado, el profeta Ageo, dice que Jesús es el deseado de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha provisto salvación para todos los hombres. La redención es también para los santos del Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 9, verso 15, dice que Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que es la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que también Dios tuvo en cuenta, ¿quiénes? A los del antiguo pacto: Daniel, Josué, José, Israel, Abraham, todos. Y la redención es para todos los santos también del Nuevo Testamento. Tito 2:14: quien se dio a sí mismo por rescate, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, la iglesia. En fin, la redención, mis hermanos, es para todo aquel que quiera alcanzarla. Todo aquel que quiera ser salvo debe de venir a Cristo para ser rescatado del pecado. Digno eres, dice Apocalipsis capítulo 5, 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Amén. ¿Cuáles serían entonces los resultados de la redención en Cristo? Número 1, vamos a avanzar rápidamente: liberación del dominio del diablo, porque para eso vino Cristo, para rescatarnos de las garras de Satanás. Por medio de su muerte en la cruz del Calvario, Cristo destruyó al que tenía las llaves del imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 nos habla de esto. El pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. Una cosa es que el creyente le dé lugar al diablo y sea tentado en su misma concupiscencia, como habla Santiago. Ahora recordemos que Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado y seducido cuando de su misma concupiscencia de su corazón es atraído y seducido. Y entonces esto es lo que da condición al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Busquemos Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso Jesús le respondió al diablo en el desierto: escrito está. El diablo no pudo tentarlo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Ok? El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Romanos capítulo 6, 14. Estamos libres para servir a Dios en justicia, con una conciencia limpia. El pecado frustró a los que vivieron bajo la ley de Moisés, porque nunca podían librarse de sus garras. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. El mundo entero, mis hermanos, está bajo el dominio del diablo. Y también está condenado con él, porque el diablo también va al lago de fuego, con todos los que no se arrepienten o los que estén en el infierno en estos momentos. De ahí saldrán, sí, pero para ser lanzados al lago de fuego. Y el diablo quiere llevarse al infierno la mayor cantidad de población mundial que él pueda llevarse. Y de hecho en estos tiempos sí que está alborotado. El diablo anda suelto, dicen por ahí. Sí, está haciendo estragos. Porque él quiere engañar al mundo entero. Es su propósito, es su ministerio: mentir, engañar, hurtar, matar y destruir. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, si no me falla la memoria, dice que el diablo engaña al mundo entero. ¿Ok? Y ese sí que sabe utilizar bien la religión para engañar, para traer destrucción y perdición al hombre que no fija sus ojos en la palabra de Dios. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú entras a un cuarto oscuro, ¿cómo combates las tinieblas? La oscuridad. Si vas a buscar algo, no lo encuentras, ¿qué es lo primero que haces cuando entras a tu cuarto y está oscuro? Tú enciendes la luz. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Desaparecen inmediatamente. Así es Cristo cuando entra en el corazón del hombre. Las tinieblas huyen. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú le das lugar a la palabra de Dios en tu corazón. Por eso Colosenses 3:16, el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En dónde? En nuestros corazones. Es allí donde tienes que guardar, atesorar y retener esa bendita palabra, porque esa palabra es vida y es luz. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Cuando el diablo ataca a un creyente, no ataca al creyente porque le cae mal, ataca al creyente por la palabra que mora en el creyente, porque el diablo de antemano sabe que no es el creyente el que lo va a vencer, es la palabra que mora en el creyente. Es la vida que Dios le ha dado a ese creyente. Es Cristo mismo que está allí en el corazón, porque Cristo es la palabra. Las palabras que yo os hablo, que dicen, son vida y son espíritu. La carne para nada aprovecha. Gloria a Dios. Así que el mundo entero está bajo el dominio del diablo y está también condenado juntamente con él. Pero Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, como lo confirma Gálatas capítulo 1, versículo 4. Fue esta liberación que Pablo se regocijó. Fue en esta liberación que Pablo se regocijó y dijo: lejos de mí está gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. El postrer enemigo, dice la Escritura, que será destruido es la muerte, como lo confirma el libro de Oseas y como lo confirma 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Es el postrer enemigo que será destruido. La promesa es: de la mano del Señor lo redimiré. Voy a corregir este versículo, a ver si concuerda. 1 Corintios 15, creo que no es 26, creo que es 56. A ver, yo veo. Sí, ahí está.
y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Pero mire lo que dice el versículo 54. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo mismo que dice Oseas 13:14. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Los redimidos del Señor no temen a la muerte. ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? Digan. Levante la mano para orar y hacerle liberación de una vez. ¿Cuánto le tienen miedo el día de la muerte? Aunque naturalmente todo hombre siente como temor ese día, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener claro algo: que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que es de gran estima para los ojos de Dios la muerte de sus santos. ¿Cuántos dicen amén? Así que los redimidos del Señor no temen al sepulcro, porque el retorno del cuerpo al polvo significa también un retorno del Espíritu de Dios, del Espíritu a Dios, y por fin habrá una redención de nuestro cuerpo, que es la resurrección. Romanos 8:23. Así como también la del alma. Mientras que los pecadores, los impíos, sufrirán pena de eterna perdición, como lo confirma en 2 de Tesalonicenses 1:9. Los justos descansarán seguros en la esperanza de aquel que rescata del hoyo su vida, como confirma el Salmo capítulo 103, versículo 4. Otro beneficio de la redención es la reconciliación con Dios. Colosenses capítulo 1, 22, 23 dice: y a vosotros también, que estabais en otro tiempo extraños, o que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Hay dos cosas que aquí se nombran importantes. Número uno, que podemos ser reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Eso es una noticia alentadora, que todo cristiano bien sabemos. Y número dos, que ya incumbe a cada creyente, es que nosotros tenemos que permanecer firmes en la esperanza del Evangelio. Eso no es que hoy me salvé y acepté a Cristo y ya mañana me aparto y me voy para el mundo. No, hay que perseverar. Hay que permanecer firmes, como dice Gálatas también. Amén. Dios ha hecho su parte en la redención e hizo posible que el hombre hiciera la suya. De nosotros depende perseverar. De nosotros depende luchar hasta el final, guardar la corona. Amén. Por eso Pablo en Timoteo, en 2 Timoteo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me está reservada allá en el cielo la corona de justicia, la cual el Señor, juez y justo, dará en aquel día. Y no solamente a mí me la dará, sino a todos aquellos que amen su venida. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? Amén. Cristo viene pronto, mis hermanos. En cada prédica no dejo de decir que Cristo viene pronto. Maranata. Su venida es inminente. En cualquier momento sonará la trompeta final y desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos, y quedarán las ropas ahí tendidas. Con las gafitas para los que usamos gafas, la corbata, la camisa, la blusa, las mujeres, su falda, sus zapatos, todo quedará ahí. Ocurrió el arrebatamiento. La iglesia de Cristo se fue. Esa es la esperanza bienaventurada de cada creyente. Pero en muchas iglesias le roban la esperanza a los creyentes, porque no le dicen que Cristo viene pronto. No le enseñan al pueblo que Cristo está por venir y que las señales lo están confirmando. Aquí lo hemos predicado hasta la saciedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que tenemos, mis hermanos, que permanecer firmes en la esperanza del Evangelio. Dios ha hecho su parte en la redención.
De ahí depende de nosotros cuidarla con temor y con temblor, como dice Filipenses. Cuidad vuestra salvación con temor y con temblor, porque tiene ¿qué? Grande galardón. Y ese grande galardón es el que Pablo decía, la corona de justicia que me está reservada. Pero hay más coronas. Está la corona de gozo para el evangelista, para el ganador de almas. Está la corona de vida para el mártir que muere en Cristo. Está la corona de gloria para el pastor que predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Está también la palabra incorruptible, que esa, la corona, perdón, incorruptible, gracias por corregirme. Está la corona incorruptible, que es la corona que Dios dará a todos que se apartan del mundo, a los que se apartan del mundo para servir a Dios en obediencia, en santidad. Corona de gloria, de gozo, corona de vida, corona de justicia para los que aman la venida de Cristo, y la corona incorruptible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay 5 coronas esperando por ti. ¿Por cuál vas? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que luchar por esas coronas. Es lo único que recibiremos en el cielo, por las obras aquí en la tierra, a partir de un corazón arrepentido. Nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y Dios dará a la iglesia coronas, galardones, premios y posiciones allá arriba en el cielo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Bueno, continuemos. Número 3, otro beneficio, ya para ir terminando. El perdón de pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es un beneficio de la redención. En 1 de Juan capítulo 1:7 dice, 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, no es el agua bendita, no es la hostia, es la sangre de Cristo la que te limpia, amado hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados a Él, no al curita en la cajita de la parroquia, no. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Cristo, porque Él conoce tu corazón. Tú al curita lo puedes engañar, pero a Cristo no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, es un beneficio grande. Pablo declara en su carta a los Efesios esta misma verdad al hacer mención de que recibimos este perdón cuando nos arrepentimos por la riqueza de su gracia, como dice en Efesios 2:7. Cuando somos redimidos, entonces damos a conocer que fuimos pecadores y que ahora somos salvos por su gracia. Amén. Si somos rescatados y podemos decir que somos redimidos, es porque algún día fuimos esclavos, es porque algún día estuvimos cautivos, éramos hijos de la desobediencia y por tanto hijos de la ira de Dios, pero Dios nos rescató de esa condición de muerte espiritual. Amén. Número 4, la justificación es otro beneficio grande de la redención en Cristo, siendo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 24, dice que hemos sido justificados gratuitamente mediante su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. O sea que por la gracia de Dios hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. La redención hecha por Cristo nos hace justos, nos hace libres de culpa, de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta justificación, que es una obra del Espíritu Santo, nos presenta cuando nos arrepentimos y venimos rendidos a los pies de Cristo. La justificación hace que podamos presentarnos ante Dios. Es más, Dios mismo nos presenta. Su Hijo Jesucristo nos presenta ante el Padre justos, como si nunca hubiésemos pecado. O sea que la sangre de Cristo borra toda la maldad. ¿Cuántos años tienes tú, Carolina? 40 añitos. O sea que durante 40 años, digamos, si ella viene hoy a Cristo, todos esos años de 40 años ha acumulado un historial delictivo así grande, más grueso que la Biblia. Imagínate que uno muera a los 80. No, pues
libro gordo de petete grandote lleno de pensamientos, palabras, obras y acciones. Pero ¿qué pasa cuando una persona viene a Cristo? Digamos a la edad de 40 años. La sangre de Cristo borra todo ese historial delictivo. Y su vida a partir de los 40 años que entregó su vida a Cristo es nueva. Es otra vida. Ella nace de nuevo, un ejemplo, hoy. Y todo el pasado queda borrado por la sangre de Cristo. Todas las actas, los decretos que la condenaban a una eterna condenación, valga la redundancia, es anulada por la sangre de Cristo. Por eso en Colosenses capítulo 2, 12, vuelve a decir la condición en la que estábamos antes de venir a Cristo. Y dice, y a vosotros, cuando estabais o estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y mira lo que dice aquí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Amén. La sangre de Cristo, como dice en 1 Juan 1:9, nos limpia de todo pecado. Amén. Esa sangre anula, borra, invalida lo anterior. Toda nuestra vida de pecado es anulada por la sangre de Cristo, es borrada. Nuestros pecados, a partir de ahí, desde que reconocemos a Cristo, son echados en lo profundo del mar, como dice el profeta Miqueas en Miqueas 7:19 al 21. Y Dios no va a hacer más memoria de esos pecados. Como dice Isaías, Él deshace como nieve nuestras rebeliones. Así como cuando sale el sol y empieza la neblina, ¿qué es? A desaparecer. Así, Él desaparece nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que con Cristo es borrón y cuenta nueva. Por eso en 2 Corintios dice, creo que es 5:17, me corrigen por favor, dice: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el Señor aún en Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Otro punto importante, como beneficio de la redención en Cristo, es la santificación. No voy a andar porque esto lo vamos a enseñar a partir de la otra semana, el próximo domingo. La santificación es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, una vez viene a Cristo. Santificación es que lo aparta del mundo para servir a Dios con un corazón y conciencia limpio. ¿Ok? Amén. Somos santos en el momento que nos arrepentimos. ¿Ok? Amén. Efesios capítulo 5, 25 al 27 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Ok? De hecho, la palabra que tú escuchas en boca de un buen predicador, esa palabra te limpia. La palabra que tú lees en este maravilloso libro cada día, esa palabra te limpia. Y Jesús lo dijo, Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra liberta, la palabra limpia y purifica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, amén, que es el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación gloriosa, que es la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y el último beneficio, y muy hermoso, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que es el destino de todo creyente. Termino con estos versículos. Filipenses capítulo 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Dónde es nuestra ciudadanía? En los cielos. Por eso Pablo decía: poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén, la de arriba, es madre de todos y es libre. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí le llaman a la católica la Santa Madre Católica, ¿no? Para nosotros nuestra madre es la Nueva Jerusalén. No es una institución humana, es la Nueva Jerusalén, una institución celestial, el cual es el destino de todo creyente nacido de nuevo, arrepentido, lavado por la sangre de Cristo. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El marido es Cristo, la novia somos nosotros, y ahí seremos llevados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: y oí una gran voz del cielo, verso 3 de Apocalipsis 21, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren lo que dice, mis hermanos, el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de ellas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cuántos dicen amén? Verso 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Allá no va cualquiera. A la nueva Jerusalén solamente entran los hijos de Dios, los santos, los nacidos de nuevo. Pablo describe en 1 Corintios: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Apúntese en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para su iglesia, para los que le aman. Ponte en pie, vamos a orar. Esos son los beneficios, hermanos, de la redención en Cristo, del haber creído el Evangelio algún día, de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a colocarnos en pie. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu vida que fue entregada por amor en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste capaz de entregar tu vida por amor a mi nombre, Señor. Gracias porque tú moriste por mis pecados. Tú me has dado vida eterna y salvación. Hoy te pido, Señor, que tu sangre sea limpiándome y lavándome de todo pecado, Señor. Purifícame, Señor. Reconozco, Señor, que sin ti nada soy. Ayúdame, Señor, cada día a depender de ti, a permanecer en ti. Tengo necesidad de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname cada día con tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú fuiste capaz de entregar tu vida en rescate cuando yo estaba perdido, Señor. Cuando andaba en el mundo sin ley y sin Dios, tú me redimiste para servirte con conciencia limpia. Gracias, bendito Dios, por
estos beneficios tan grandes. Me has librado de la potestad de las tinieblas del diablo. Me has reconciliado con Dios, Señor. Me has perdonado los pecados. Me has justificado ante Dios, presentándome justo y sin mancha ante el Padre, como si nunca hubiese pecado. Gracias porque me has santificado, Señor, y me has apartado como posesión adquirida tuya, Señor, como pueblo santo, para que vaya y anuncie la virtud de aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, porque como herencia tengo esa ciudad bendita, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, el destino de todo hijo de Dios. Gracias, bendito Dios, por eterna redención que me has dado. Gracias por perdonarme, por limpiarme, por darme vida eterna y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la salvación de mi alma. Y gracias, bendito Dios, porque tú mismo has escrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Ayúdame, Señor, a perseverar firme en la fe. Cada día, Señor, firme, sin fluctuar, Señor, sin volver atrás, con mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdame a perseverar y no retroceder para perdición, sino perseverar cada día para preservación de mi alma, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dale palmas de alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.